¿Qué sucede cuando los cristianos oran? Esa es la lección que en este día vamos a estar desarrollando, tanto en la hora de la clase como en la hora del sermón. Si ustedes recuerdan, asistimos en el capítulo 6 a la apertura en rápida sucesión de los primeros 6 sellos. Y después tomamos un importante desvío en el capítulo 7 y vimos que el pueblo de Dios fue sellado cuando estaba sobre la tierra para después regocijarse delante del trono en el cielo. Ahora vamos a comenzar el capítulo 8 y en este capítulo 8 volveremos por fin al hilo original del relato y asistiremos a la apertura del 7º sello. Los primeros 6 versículos de este capítulo 8 cumplen varios propósitos y al menos voy a mencionar 3 de esos propósitos que se cumplen en este capítulo 8. El primero es que le sirven de conclusión a la segunda sección del libro que comienza en el verso 1 del capítulo 4, finalizando en el verso 5 del capítulo 8. Luego, el segundo propósito es que introducen la tercera sección del libro, comenzando en el capítulo 8, versículo 6 hasta el verso 19 del capítulo 11. Y en tercer lugar, contienen un mensaje especial de esperanza para los cristianos atribulados. Bueno, vamos a tratar el primer propósito a medida que comentamos esta apertura del 7º sello y más adelante en la lección vamos a analizar en detalle cómo estos versículos les proporcionan esperanza a los cristianos perseguidos. Antes de entrarle, hermanos, al centro o al meollo, al corazón, pues, de este estudio, necesitamos centrarnos por un momento en el segundo propósito, que se refiere a la introducción de la tercera sección del libro, de los capítulos 8, verso 6 hasta el capítulo 11, verso 19. O sea, el de introducir también la tercera sección del libro. Bueno, vamos a ver, hermanos, el propósito de la preparación. ¿Cuál es ese propósito de la preparación? Y ustedes pueden notar que con las siguientes palabras comienza este capítulo 8. Vamos a leer los versos 1 y 2. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, la apertura de este 7º sello llevó al sonido de las 7 trompetas, así como más adelante en el libro el sonido de la 7ª trompeta llevará al derramamiento de las 7 copas de la ira, que lo vamos a ver específicamente en los capítulos 15 y 16. Nada más se los anuncio. Las trompetas no solo siguen al 7º sello, también puede tomárseles como la acción primordial de ese sello. Vamos a ver sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5, sello 6 y hasta llegar al sello 7, y cuando lleguemos al sello 7
Vamos a ver trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, trompeta 5, trompeta 6 y trompeta 7. Y cuando lleguemos a la trompeta 7, vamos a ver la copa 1, copa 2, copa 3, copa 4, copa 5, copa 6 y copa 7. ¿Ve? Entonces, hermano, usted pues va a notar que se van a dar muchos paralelos extraordinarios que se dan entre los 7 sellos, entre las 7 trompetas y entre las 7 copas. Fíjense bien, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Se van a dar paralelos entre estas descripciones que ahí se presentan. Cada uno de los grupos de 7 está formado a su vez por agrupamientos de 4 o de 3 dentro de cada serie. Las primeras 4 señales guardan estrecha relación y las últimas 3 presentan, por decirlo así, cierta variedad. Usted no se preocupe ahorita por estas declaraciones que estoy haciendo, porque para eso estamos estudiando y lo vamos a desarrollar conforme vayamos adentrándonos en el estudio. Bueno, los 3 relatos cubren esencialmente los mismos puntos, conteniendo información que es por lo general una información muy parecida. La información es muy parecida y algunas veces podemos decir que casi idéntica es la información. Además, todas terminan con palabras parecidas que subrayan precisamente el poder de Dios. Y vamos a citarlo para que ustedes vean ese parecido. Miren el verso 5 del capítulo 8. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos al capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ve? Y luego pasemos al capítulo 16, versos 18 al 21. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes fueron hallados. Bueno, esto no significa que las 3 secciones sean idénticas en todos los aspectos, ni que por ello resulten redundantes. Es decir, que cada una de estas series tiene su propio tema, tiene su propio énfasis en particular, ¿ve? Su propio énfasis en particular, ¿ve? Entonces, las secciones muestran una propagación lógica, esa propagación lógica que más adelante se hará hincapié en el significado de esta opresión. Entonces, si estas secciones muestran una propagación lógica, la cual puede expresarse de esta manera, y al menos menciono 3 aspectos de cómo es que se presenta esta progresión lógica. Primero, se abren sellos, o sea, la revelación. Se abren sellos, la revelación. Segundo, se tocan trompetas
En otras palabras, es la advertencia. Eso es claro. La advertencia, en aquellos tiempos se usaba la trompeta para una advertencia. Y en tercer lugar, se derraman copas de ira, o sea, el castigo. Fíjense bien, tres aspectos: revelación, advertencia y castigo. Entonces, el mensaje básico de cada serie es el mismo. ¿Cuál es este mensaje básico de cada serie y que es el mismo? Bueno, que Dios está al mando y Él hará que todo salga bien. Dios está al mando y Él hará que todo salga bien. Esto es uno de los aspectos espirituales que nosotros como cristianos, hijos e hijas de Dios, no tenemos que olvidar, hermano. No tenemos que olvidar en ningún momento. En ningún momento. Dios está al mando y Él hará que todo salga bien. Y es una aplicación que se dio para los cristianos en aquel tiempo. Es una aplicación que también se da para nosotros en nuestros tiempos actuales, mientras el Señor no venga en su juicio final. Bueno, usted recordará que hablamos que el tema de este interesante capítulo, por supuesto, estamos viendo siempre dentro de una globalización total el cristianismo victorioso, la victoria de Jesucristo y el cristiano fiel. Usted recordará que he enunciado qué sucede cuando los cristianos oran, hermano. Entonces ahora entremos a ver el poder de la oración. Vamos a entrar a ver el poder de la oración. Esta sección está comprendida en los versos 1 al 6, el poder de la oración. Volveremos ahora pues al tema central de la lección. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos el estudio del capítulo 8, versos 1 al 6, anticipé que la idea principal de este mensaje sería la importancia de la preparación, o sea que Dios usa esta sección para preparar nuestra mente para el sonido de las 7 trompetas, así como uno necesita prepararse para cualquier tarea que valga la pena. Usted necesita prepararse para cualquier tarea que realmente valga la pena. Entonces es un tema digno. Sin embargo, entre más estudiamos los versículos, más impresiona la poderosa enseñanza sobre la oración que encierra el pasaje. Esto lo vamos a escudriñar bastante, el mensaje poderoso que encierra acerca de la oración, la enseñanza clara que hay acerca de la oración. Entonces vamos a permitirnos expresarles estas ideas en torno a lo que sucede cuando los cristianos oran. ¿Qué es lo que sucede pues cuando los cristianos oran? Esto es bien, bien importante. Fíjense poco como ilustración nuestra reciente ausencia. ¿Por qué nos ha ido bien? ¿Por qué nos ha ido bien? ¿Por qué regresamos sin una mala novedad, sin una mala noticia? Porque comenzando nosotros y ustedes, yo sé que ustedes han estado orando por nosotros. Entonces estas son las consecuencias, hermanos, de la oración, cuando los cristianos oran, y aquí se da precisamente esta situación.
Vamos a ver tres secciones importantes en este estudio y vamos a comenzar con ver que el cielo escucha, lo cual se destaca específicamente en el versículo 1. El pasaje comienza con la apertura del séptimo sello, ya lo he anunciado, y miren lo que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es lo que le está dando a entender? Si hay silencio en el cielo como por media hora, es precisamente porque el cielo escucha. Y usted va a comprender cómo es que cuando usted está orando, el cielo escucha. En otras palabras, Dios le está escuchando. Eso es lo que aquí aprenderemos. Bueno, como a menudo sucede aquí en el libro de Apocalipsis, la narración nos toma, a algunos nos va a tomar por sorpresa. Desde el momento en que entramos con Juan en el salón del trono que está en el cielo, se lo vuelvo a recordar, volvamos al capítulo 4, versos 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, ahí nosotros podemos ver que desde el momento en que entramos con Juan en el salón del trono que está en el cielo, hemos sido bombardeados con sonidos, hermanos. Hemos sido bombardeados con sonidos. Si ustedes recuerdan en las clases pasadas, todas las imágenes que anteriormente he presentado, se ha destacado esa situación de ser bombardeados con sonidos. En los capítulos 4 y 5 escuchamos al coro celestial. Usted recuerda también eso. Y en el capítulo 6, ahí usted recuerda que vimos el estruendo de jinetes galopando, el lamento de los mártires y el estrepitoso estallido del universo volando en pedazos. Todo eso lo hemos visto, ¿ven? El capítulo 7 también terminó con un hermoso himno entonado precisamente por el más grandioso coro jamás reunido. Y usted recuerda que hace 3 semanas, a la hora del sermón, yo terminé con ese cántico nuevo, que lo mezclé con cánticos del mensaje, porque así es como hemos terminado. Entonces, hermanos, en los anteriores capítulos casi todo fue dicho o cantando o a gran voz. Casi todo, hermanos, ha sido dicho o cantando o a gran voz. Vamos a leer para volver a recordar. Capítulo 5, verso 2. Dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza. Vamos al capítulo 6, verso 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y por último el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, esto es lo que se ha destacado en todos estos capítulos. Casi todo fue dicho, o ya sea cantando, o ya sea a gran voz. De repente, hermanos, hubo un silencio. De repente hubo un silencio, un completo y total silencio. El capítulo 7 declara que la adoración de la innumerable multitud continuó día y noche, como lo dice más abajo en el verso 15. En otras palabras, se dio incesantemente, y que lo anterior habría hecho el repentino silencio aún más asombroso. Y esto así es. Cuando hay un silencio profundo en una sala y que hay una enorme cantidad de personas, el silencio es todavía más notorio. Por ejemplo, yo ilustro esto. Cuando se está escuchando un concierto sinfónico en una sala de teatro donde pueden haber 1.500, 2.000 o más personas. Hay teatros que tienen hasta 10.000 personas. ¿Y qué sucede? Que para apreciar la ejecución de aquella muestra musical, se requiere de un profundo silencio. El director requiere de un profundo silencio. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, una persona, por imprudencia o no imprudencia, comienza a hacer ruidos. El director lo que hace es parar la ejecución, porque es un profundo silencio que se oye el más mínimo ruido. ¿Ven? Entonces, hermanos, aquí tenemos que tomar en cuenta, hermanos, ese profundo silencio que se dio. De repente hubo un silencio, un completo y total silencio. Y dice aquí la Escritura que duró como media hora. Hermanos, media hora podríamos decir que no es un periodo largo. Podríamos decir, yo le presento las dos caras de la moneda. Bueno, a menos que uno esté a la expectativa de algo, media hora no es un largo periodo de tiempo. Pero si usted está a la expectativa de algo, sí lo es. Es como cuando usted está viendo un partido de fútbol y usted quiere que su equipo predilecto gane y que solo faltan 3 minutos y usted siente que esos 3 minutos son una eternidad. Son una eternidad, nunca pasan, nunca terminan. Pero si a usted no le interesa ese partido, para la otra persona que está al lado, en la misma casa, donde sea, 3 minutos no son nada, hermano. No son nada, 3 minutos pasan de lo más rápido. Entonces, si uno tuviera, hermanos, que correr, otro ejemplo bien interesante es con su hijo para el hospital y tuviera que esperar para conocer el diagnóstico médico, media hora podría parecerle toda una vida. Media hora podría parecerle toda una
eternidad. Entonces, hermanos, mientras Juan esperaba para ver qué iba a suceder después, aquellos 30 celestiales minutos debieron de haberles parecido una eternidad. ¿Ven? Debieron de haberles parecido esos 30 minutos una eternidad. El significado simbólico del término hora fue brevemente explicado en la lección cuando vimos, hermanos, si ustedes recuerdan, aquí hay dragones. Ahí vimos este significado acerca de esta situación. Sin embargo, acerca de la media hora no se mencionó nada. Vimos el significado de una hora, pero no se dio el significado de la media hora. Que tal expresión carece de un significado simbólico profundo es algo que observa en el hecho de que Juan dijo que fue un tiempo como de media hora. Como de media hora. La frase se refiere simplemente a un corto e indefinido periodo de silencio para entender que tuvo efectos dramáticos. Tuvo efectos dramáticos. Usted dirá, hasta media hora pasó hace 2000 años y ya han pasado millones y millones y millones y millones de medias horas. Pero nosotros tenemos que ubicarnos dentro del contexto que aquí estamos presentando en la lección. A muchos les da resultado difícil dar con el significado simbólico de la frase como por media hora. Algunos se preguntan qué significa, y una mejor pregunta sería ¿qué propósito cumple en la narración? Bueno, sigo con las ilustraciones de la música. Yo conozco un poco de eso porque tuve la oportunidad de en mi adolescencia estudiar 3 años de solfeo. Hermanos, las partituras musicales usan símbolos llamados silencios. Cuando un cantante o un músico llega a un silencio, al igual que en una obra musical se presentan diferentes clases de notas musicales según su duración, ya sean de un tiempo, ya sean de medio tiempo, ya sean de un cuarto de tiempo, ya sea de un octavo de tiempo o ya sea de un 16avo de tiempo. Es lo que se conoce como la blanca, la redonda, la fusa, la semifusa, así. Y realmente cuando se ve al músico y que tiene el papel o la solfa, él puede leer eso. Es increíble cómo es que eso tiene un lenguaje musical, diferentes notas que indican silencios según su duración. La clase de nota determina, hermanos, cuánto tiempo un tono se sostiene, y la clase de silencio dice cuánto tiempo hay que guardar silencio, es decir, cuánto tiempo se interrumpe el canto. ¿Ve? El lenguaje musical, hermanos, es verdaderamente algo hermosísimo. Entonces, cuando se llega a este silencio, se hace una pausa por el espacio de tiempo que este silencio le indica al músico, y él guarda silencio por ese periodo de tiempo. Jamás se ha escuchado a alguien preguntar qué significa el silencio en la obra musical. Simplemente el músico ve la nota que dice que hay que hacer silencio y lo hace. Por eso, si usted ve a una orquesta sinfónica, de repente todos están ejecutando una pieza musical. ¿Ve?
pero de repente usted se da cuenta que los violines se quedan quietos, no ejecutan nada, pues el papel les está diciendo que tienen que guardar silencio, y las trompetas y los trombones y los clarinetes están ejecutando. Para ellos no hay silencio. ¿Qué significa el silencio en la obra musical, hermanos? Entendemos más bien que el silencio está allí para cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito que está ahí para cumplirse? Bueno, contribuir al efecto conjunto de la obra musical. Imagínense que los músicos no hicieran los silencios y siguieran a la loca ejecutando, sería un desastre. Entonces el silencio contribuye al efecto conjunto de la obra musical, hacer que el canto produzca cierta disposición de ánimo o hacer que la ejecución musical produzca cierta disposición de ánimo. Hermanos, del mismo modo es probable que el propósito primordial que se ve aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, fuera intensificar el ánimo de expectación por las revelaciones que seguirían. O sea, media hora callados, ¿ve? Se está dando la revelación y Juan la está transmitiendo por obra y gracia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué este silencio? Bueno, así como ustedes ahorita están en profundo silencio, me están poniendo cuidado. Ese es el propósito, hermanos, intensificar el ánimo de la expectación por las revelaciones que seguirían. Hay otros propósitos del periodo de silencio que también deben tomarse en cuenta y menciono algunos de ellos. En primer lugar, en vista de que el propósito primordial de las trompetas será llevar a los malos al arrepentimiento. Luego también los que piensan que toda la acción de ese séptimo sello se encuentra en el versículo 1, dicen que el silencio nos recuerda que hay muchas cosas acerca de la eternidad que no sabemos y que no podremos saber, hermano. Yo siempre he dicho eso, que aun cuando estemos en el cielo, algunas cosas o muchas cosas no las entenderemos, pero al fin y al cabo estaremos en el cielo junto con nuestro Señor. Y en tercer lugar, algunos han visto en el silencio un periodo de profunda reverencia, y esto así es, hermano. El silencio es una situación de profunda reverencia. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y guardamos silencio, estamos mostrando esa profunda reverencia. Hermanos, nosotros podemos entender, hermanos, claramente esta situación. Es completamente plausible que el silencio se haya producido con el propósito expreso de escuchar, óigase bien, de escuchar solemnemente las oraciones. Y es que no tenemos que olvidar eso, hermanos, que nuestras oraciones nunca deben ser oraciones mecánicas. Nuestras oraciones nunca deben ser palabrerillos. Nuestras oraciones deben de ser con el entendimiento mental, de mente pues y de corazón, y con el entendimiento que están siendo dirigidas a nuestro Dios. Esa es la realidad. Hay un hermano que decía que las oraciones de los santos están a punto de subir a la presencia de Dios.
y puede estar privando la idea de que el cielo y todo lo que en él hay. Hagan una pausa para que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. Hasta la música del cielo y los truenos de la revelación se detienen. Miren qué bonito esto, con el fin de que los oídos de Dios puedan captar la oración que susurra el más humilde ciudadano de ese pueblo suyo que ha depositado su plena confianza en él. Muy hermoso. Así es. Oramos porque hemos depositado nuestra plena confianza en Dios y todo el cielo calla porque Dios, hermanos, está escuchando. Esa es la realidad. Cuando alguien a quien respetamos está hablando, ¿qué es lo que sucede? Que hacemos todo lo posible para que haya una atmósfera ideal para escucharle. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Decimos, hermanos, a los niños que guarden silencio. Bajamos el volumen de la radio o del televisor. En mi casa siempre ha sido una norma. Yo puedo o podemos estar viendo algún programa interesante en la televisión, pero si llega una visita, la regla es apagar el televisor, porque no es posible que le llegue una visita que usted no quiere perderse su programa predilecto y la visita le importa poco y no le escucha. Hermanos, esa actitud es algo de corregir. Imagínense, hermanos, yo le pongo esta comparación. ¿Cuántas oraciones el Señor ahorita mismo, Él no está recibiendo, o Él está recibiendo? ¿Cuántas oraciones está recibiendo? Y hermanos, en el cielo hay silencio y el Señor está escuchando todas esas oraciones. Usted no me pregunte cómo lo hace el Señor. Si usted dirá, si con solo escuchar a dos personas a la vez, yo ya no puedo. Eso es usted y yo. Pero Dios es Dios. Y Dios es todopoderoso y Él tiene la facultad de escuchar esas miles de oraciones. Hermanos, así también pues el acto simbólico mediante el cual Dios manda a callar al cielo y a la tierra, Él lo hace con el fin de poder escuchar mejor a sus santos. Hay una imagen que yo también quiero compartirla con ustedes y que conmueve en el corazón de otro hermano que escribió lo siguiente, y escuchen: vivimos en un mundo lleno de ruido, somos objeto de gritos, promociones, llamados. Todo el mundo tiene un mensaje urgente que darnos. Estamos rodeados de ruido: el teléfono, la radio, la televisión, el estéreo. Los mensajes son amplificados hasta un nivel ensordecedor de decibeles. El mundo es una multitud en la que todos hablan a la vez y en la que nadie está dispuesto a escuchar. Pero Dios escucha. El hecho de que nos escuche es aún más maravilloso que el de que nos hable. Todo lo que decimos, todo gemido, todo murmullo, todo tartamudeo cuando intentamos orar, todo esto es escuchado. Todo el cielo calla. La gran voz con que los ángeles hablan, los penetrantes mensajes de las trompetas, el estruendo de los cánticos ante el trono, todo calla
mientras Dios escucha. Qué hermoso, hermano. Todo calla mientras Dios escucha. Haya sido esto o no, hermanos, la idea de los 30 o más minutos de silencio, lo cierto es que el pasaje en su totalidad proclama que Dios escucha las oraciones de los suyos. Dios escucha las oraciones de los suyos, los que para Él son especiales. Lo que Juan está diciendo, hermanos, a los atribulados lectores, tanto los de aquel tiempo como nosotros ahora en día, hermanos, es que sus oraciones son escuchadas en el cielo y que serán respondidas, que nuestras oraciones serán respondidas, hermanos. El Dios de misericordia y de juicio no está muerto, no está sordo, ni mucho menos es indiferente. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, termino con estas últimas observaciones. Que la idea de que Dios escucha a su pueblo es una verdad que se enseña por toda la Biblia, hermanos. Esa idea de que Dios escucha a su pueblo es una verdad que se enseña por toda la Biblia. En el libro de Proverbios dice sencillamente, en el 15:29, Jehová oye la oración de los justos. Dios también le dijo a Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 3, en su primera parte: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Envió palabra a Ezequías diciendo en segundo Reyes, capítulo 20, verso 5, en su segunda parte: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Hermanos, Dios todavía escucha las oraciones y súplicas de los fieles. Óigase bien, Dios todavía escucha las oraciones y súplicas de los fieles. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 12, en su primera parte: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Juan, hermanos, convino en su primera carta, en el capítulo 5 y el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y hermanos, tenemos que entender pues que una característica que distinguía la oración de los primeros cristianos era precisamente la certeza de que serían escuchadas. Ellos estaban seguros de que sus oraciones iban a ser escuchadas. Nosotros también, hermanos, tenemos que estar seguros de que nuestras oraciones también vamos a ser escuchadas siempre y cuando sepamos pedir a nuestro Señor. Como nos enseña Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Si nosotros sabemos pedir a nuestro Señor, nuestras oraciones, hermanos, van a ser escuchadas. Hermanos, termino expresándoles esta interrogante. ¿No es maravilloso saber que cuando oramos el cielo escucha, hermanos? Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Que el Señor los bendiga y posteriormente paso a la segunda parte.